Dios le bendiga, amado hermano, amado hermana y amigos que nos escuchan a través de estos medios. En el día de hoy he traído una reflexión que la he titulado ¿Cómo cuida Dios de mí? Para esto vamos a estar leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Como vemos, hermanos, aquí en esta reflexión, el libro de los Salmos es uno de los libros más transcurridos por el creyente. En él hemos podido encontrar muchas reflexiones, muchas acciones para nuestras vidas como creyentes del día a día. Pero en este caso, en este salmo, en el Salmo 23, vemos cómo el salmista David, él expresaba y decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es una relación con Dios y provisión. El salmista David, como ya todos sabemos, él era el que apacentaba el rebaño de las ovejas de su padre. Entonces el salmista hablaba de su experiencia como pastor y él decía que Jehová es mi pastor, porque en este caso ya él no se colocaba como el pastor de las ovejas que él fue, sino que él se colocaba en este caso como una oveja que era pastoreada por su pastor. ¿Cuál era su pastor? Dios, Jehová. Entonces, el rey David decía confiadamente, con todo su corazón, que Jehová era su pastor y que nada, absolutamente nada, le iba a faltar. Por lo tanto, David sabía que las ovejas son una de los animalitos más indefensos y mansos que nosotros podemos conseguir. Ellos son uno de los animalitos que ellos no saben cómo defenderse, no saben cómo actuar cuando ven algo, cuando viene algo que las va a entorpecer, que las va a devorar. Ellas no diferencian mucho esta parte. Por eso que tenemos que estar arriándolas y ellas tienen que estar en un redil. De igual manera somos nosotros, hermanos, como cristianos. Somos esas ovejas que necesitamos ser cuidadas y dirigidas por nuestro gran pastor. ¿Cuál es ese gran pastor? Jesucristo nuestro Señor. Debido que a los peligros que nosotros enfrentamos son similares a lo que puede pasar una oveja. Nosotros está el devorador. ¿Sabes cuál es el devorador? El diablo, que el Señor lo reprenda, está buscando como león rugiente devorarnos, atacarnos. Entonces el cristiano es esa presa fácil para que el enemigo pueda tentarnos y nosotros podamos caer. Por eso que nosotros somos similares a esas ovejas que somos pastoreadas por un pastor. ¿Cuál es ese pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos en este salmo, sin duda alguna, hermano, podemos decir que estamos hablando de Cristo Jesús como nuestro pastor, como nuestro guía. El salmista decía claramente: Jehová es mi pastor, y él se apropiaba de esa palabra. Y él veía a su Dios como ese pastor. Y así que como él había pastoreado esas ovejas y las cuidaba, y él se intensificaba para que a ella no le ocurriera nada, que él decía, bueno, así también nuestro Señor, Jehová, mi Dios, él va a suplir en mí todas mis necesidades.
Él va a estar pendiente de mí. Si yo cuidaba de estas ovejas, de este rebaño, ¿cuánto más Él lo va a hacer conmigo? Así es nuestro Señor. Porque cuando nosotros hablamos aquí en este salmo, ahora cuando lo vemos nosotros, los creyentes, nosotros como cristianos, hermanos, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como ese pastor de ovejas, como ese pastor que está pendiente de nosotros, de cuidarnos, de agarrarnos, de acurrucarnos, de velar, porque nuestro bienestar siempre sea así. Cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Esto significa descanso y cuidado y frescura. Uno de los principales trabajos del pastor, que era buscar buenos pastos y buscar buenos oasis donde las ovejas pudieran pastar y pudieran beber buenas aguas. Sabemos que en esos desiertos áridos, donde los pastores salían con sus rebaños a llevarla a que pudieran conseguir alimento y pudieran conseguir agua, a veces se hacía muy difícil. Pero cuando los pastores ya eran de esta profesión, sabían dónde iban a llevar a las ovejas para que pudieran tener ese cuidado perfecto de la comida y de la bebida. Muy similar ocurre con nosotros. Necesitamos que nuestro gran pastor, nuestro Señor, nos lleve a esos lugares delicados y esas corrientes de aguas que son ese alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de nuestro Señor, hermano. Nosotros tenemos que ir a ese lugar delicado, a ese aposento, buscar la presencia de nuestro Señor, esa intimidad con nuestro Dios. Si nosotros no buscamos la intimidad con nuestro Señor, hermano amado, estamos haciendo absolutamente nada, porque nuestra comida espiritual no nos está fortaleciendo. Y a veces nos afanamos, nos ponemos a perseguir cosas que no nos convienen, y es aquí donde está el problema, es aquí donde está la gravedad del asunto, porque nosotros vamos flaqueando como cristianos. Si una persona no se alimenta, hablando espiritualmente, de la palabra del Señor, de esa intimidad con Dios, como lo dijimos al principio, relación con Dios, quiere decir que usted no está totalmente con fuerza. Sus fuerzas se han perdido, se han debilitado. ¿Por qué? Porque no está pastando ni está bebiendo en el lugar adecuado. Así que le invito a que usted busque esos lugares de delicado pasto, a esos lugares donde usted pueda verdaderamente descansar junto a agua de esos reposos que el Señor nos ha preparado. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 16:11, que en su presencia encontramos plenitud y gozo. Nosotros a veces nos preocupamos, nos afanamos, y el Señor aquí lo encierra todo. En su presencia hay plenitud de gozo. En el Salmo 23:3 nos dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Esto es sanidad y dirección y propósito. Uno de los principales oficios que tenía un pastor era cuidar de las ovejas enfermas y heridas. El salmista David sabía muy bien, y él lo expresaba en estos versos tan hermosos, y decía que confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Entonces, las ovejas que estaban heridas, las ovejas que estaban enfermas, el pastor se las ponía entre sus piernas, las acurrucaba, las revisaba, curaba sus heridas, curaba esa enfermedad que podría tener esa oveja para que no muriera. Así el Señor también trabaja con nosotros. Él nos ha traído, hermano, y ha curado todas nuestras heridas. Él ha curado esa enfermedad que teníamos nosotros, porque siendo Cristo ese pastor, Él desea guiarnos por el camino correcto,
Pero en caso que nosotros fallamos, también está dispuesto a corregirnos y a perdonarnos. Vemos muy claramente que el mismo David, cuando él pecó, ¿qué hizo David? Él se arrepintió de su pecado y cada vez clamaba y se arrepentía y lamentaba lo que había hecho. Cuánto más nosotros que estamos aquí, mis amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que Él nos restaure, que Él nos perdone, que sanen nuestras heridas, que esas heridas que aunque están allí nosotros podamos verlas, pero que estamos sanos y salvos por Él. Tenemos aquí donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando hablamos aquí en este versículo, hermano, hablamos de pruebas, pero también hablamos de fe, protección, fidelidad, esperanza, disciplina. Dice que en esta porción de la palabra, David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, que se refiere a esos momentos de prueba que tuvo que pasar él por su vida. Esas persecuciones con sus enemigos, todo lo que tuvo que enfrentar. Por eso que él decía que aunque ande en ese valle de sombra de muerte, pero también más adelante dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sentí esa confianza, esa seguridad de que Dios estaba allí en todo momento. Él tenía la esperanza plena en que el Señor, en medio de la prueba, Él lo iba a ayudar a enfrentarla. Asimismo, hermano, igual que David, nosotros también tenemos que poner esto en las manos del Señor y hacerlo, que en los momentos difíciles nosotros nos refugiemos bajo la poderosa mano del Señor, como dice el Salmo 91, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que aunque vengan saetas en contra de nosotros, el Señor nos va a proteger. ¿Cuánto no hemos pasado por un valle de sombra de muerte, por un valle de oscuridad, por un valle de muerte? Muchos hermanos, muchos hemos pasado por esta situación, pero tenemos la confianza plena en que aunque estemos pasando por ese valle de sombra de muerte, que el Señor también nos va a ayudar a salir adelante. Podemos estar confiados, hermano, y decirle, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustento, tú eres mi proveedor, tú eres quien estás conmigo a cada momento, el día a día. Esos valles de sombra de muerte, hermano, a veces nos perturban, nos quieren turbar. Pero tenemos que también tener la confianza donde dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe usted que la oveja sentía confianza cuando el pastor la jalaba con su vara, con su callado? Porque ellas sentían que él los estaba protegiendo. Dice que cuando el pastor iba a pasar por un valle de sombra oscura, debe de ir alante de las ovejas, se colocaba al lado para protegerla de ese lobo, de ese oso, de ese león que quería venir a devorarlo. Así, amados hermanos, está el Señor con nosotros, aunque a veces nosotros no lo vemos, porque no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir y podemos estar confiados de que Él está con nosotros a cada momento. A veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Que no siento que me protege, siento que todo me sale mal, siento que esto no es lo que yo quiero para mi vida. Pero el Señor te dice en esta mañana, el Señor te dice que en ese valle de oscuridad Él está allí, que aunque tú no lo veas, Él está obrando. A veces nosotros nos apresuramos y queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, pero Dios conoce nuestro propósito. Él conoce qué es lo que a nosotros nos conviene, y cuando usted se deja dirigir por nuestro Señor, tenga la confianza segura de que Él es el que va a hacer en usted, no nosotros, porque a veces lo que nosotros queremos, hermano, no es lo que más nos conviene. Entonces ahorita andan muchas personas afanadas, turbadas, preocupadas por lo de mañana, por lo de hoy, por tantas cosas, pero Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que nosotros estemos preparados
y que aunque estemos pasando por estos lugares tenebrosos, Él está con nosotros. Y dice también: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es la provisión, esperanza, consagración y abundancia del Señor para nuestra vida. Nosotros lo podemos ver muy claramente, hermano. O sea, el Señor nos ha llamado y nos ha consagrado. Por eso que tenemos que estar confiados que Él ha preparado esa mesa. Él ha preparado ya las mesas y nos tiene allí. En presencia de nuestros angustiadores, Él ha preparado la mesa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está cerca. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es bendición de Dios para nuestras vidas, amado hermano. La palabra ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida se refiere a las bendiciones que alcanzarán todos aquellos que creemos en Cristo, debido a que Jesucristo es el único que cumplió la ley de Dios, pero decidió cambiar la bendición por el derecho que a Él no le tocaba. O sea, Él cambió toda esta situación cuando Él estaba en la presencia de Dios y decidió tomar esto que a Él no le correspondía, pero dijo: sí, lo tomo, lo acepto, lo hago y me doy en la cruz del Calvario por amor por la humanidad. Así que, amados hermanos, las bendiciones solo son recibidas por medio de Cristo, y aunque muchas veces se tenga un concepto errado que solo las bendiciones que recibimos son las materiales, déjenme decirle que no. Las bendiciones primeramente, hermanos, son aquellas que vienen del cielo y son las que nos apartan a nosotros de la maldad, porque cuando nosotros buscamos las bendiciones materiales, hermanos, a veces nos apartamos del camino del Señor, pero cuando buscamos las bendiciones espirituales, esto nos mantiene en los caminos del Señor, como dice su palabra, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que, amado hermano, amado amigo que nos escucha, esta reflexión de este día ha sido en este salmo: ¿cómo cuida Dios de mí? Dios cuida como ese buen pastor, que su vida da por las ovejas. Así que Dios les bendiga, amado hermano, Dios les guarde. Nos vemos la próxima oportunidad.